¿Por qué estamos haciendo esta primera etapa? Porque lo prioritario en Campeche, tal como lo han mandado el licenciado Carlos Miguel San Gonzalo, gobernador del Estado, es la salud de los estudiantes, y por eso vamos a ir de manera paulatina, de manera escalonada, para evitar que pudiera haber algún contagio y tuviéramos que cerrar esta... Van a estar, secretario, van a estar, vamos, los niños que estuvieron hoy quizá no estén mañana y entren otros niños. ¿Es como lo van a hacer el protocolo de práctica, de ensayo? Así es. Los que estuvieron el día de hoy estarán a distancia mañana, y mañana lógicamente estaremos recibiendo a la segunda parte de la matrícula de los estudiantes de los centros educativos. Así sucesivamente, el miércoles, jueves y el viernes estaremos retomando con los alumnos que están más atrasados para ir retroalimentándolos en los aprendizajes. Ahora, todo depende entonces de que se respeten los protocolos sanitarios. Supongo que hay todo el apoyo de las autoridades sanitarias de Campeche, de las autoridades federales, para garantizar los protocolos de sanidad. Sí, aquí la Secretaría de Salud del Estado de Campeche, nosotros, la Confiscam, que le llamamos aquí directamente, están pendientes, estuvieron con nosotros el día de hoy en la apertura, están revisando los centros educativos. Yo tuve la oportunidad de recorrer 5 centros educativos más el día de hoy, municipio de Champotón, los niños contentos, decía, y los padres de familia ahí al pendiente de sus hijos, y esto va a ser importante para que podamos avanzar, de que podamos trabajar en equipo. Ahora, es sintomático, secretario, porque pasó más de un año en que estos niños estaban, digamos, a distancia, estaban fuera del contacto con sus maestros y con sus compañeros. Desde luego, nos encontramos con niños de primer grado, que para ellos fue un asombro el llegar por primera vez a la escuela. Los niños de cuarto, quinto grado, sexto grado, bueno, ya estaban un poco más familiarizados, pero tenían las ganas de estar allá en su escuelita, y el día de hoy pues tuvieron esa gran oportunidad. Yo quiero decirles que nunca se les dejó. Ya lo han logrado, y luego en la Cámara de Diputados violar esa norma y alterar las reglas del juego para ampliar este periodo. ¿Y por qué lo quiere hacer? Porque por esta vía tendría en la práctica una mayoría automática, y él también lo ha dicho, en el Consejo de la Judicatura, que es el que disciplina a los jueces. A él le importa tanto el controlar la Corte Suprema a través de Saldívar, como yo diría incluso más, y ha sido explícito en eso, lo que más le importa es poder, a través del Consejo de la Judicatura, y por la vía de una especie de control remoto, desde el Palacio Presidencial, controlar a todo el Poder Judicial, de tal modo que un juez que se sale de la línea, que entorpece un programa de gobierno, acogiendo, por ejemplo, un amparo, como ha ocurrido recientemente. ¿Te refieres al juez Juan Pablo Gómez Fierro, que otorgó suspensiones contra la reforma eléctrica? Así es. Ya hay un precedente en esa base. Pepe, en cualquier sociedad democrática y republicana con división de poderes, una de las partes que no está conforme con la sentencia, con la decisión del juez, puede apelar. Para eso están los recursos. Uno puede ir ante la instancia superior, pero la vía no es buscar una sanción administrativa, disciplinaria contra un juez que tiene un parecer distinto al del gobierno. Eso rompe las reglas del juego democrático. Creo que aquí está en riesgo nada menos que la estructura elemental de un Estado democrático y del Estado de Derecho en México. Empezaría a aplicar al siguiente presidente de la Corte. A ver, aquí hay un asunto. Ya no aplicaría. Hay un asunto, José Antonio Crespo. ¿Recuerdas cuando el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, buscaba truquear las cuestiones legislativas y prolongar el mandato para el que fue electo por 2 años, prolongarlo a 5 años? Yo recuerdo muy bien, no se me olvida, que el propio ministro Arturo Saldívar, presidente de la Corte, calificó como un fraude a la Constitución. ¿Esto es algo semejante? ¿Lo compararías? Muy parecido, desde luego que sí, porque se está cambiando justamente después de haberse hecho esa votación para 4 años, ahora simplemente se quiere modificar para 6 años. Justo por eso yo decía, Pepe, que incluso si cambiaran la Constitución para que el mandato durara 6 años, empezaría a aplicar con el próximo presidente, no con Arturo Saldívar. Hoy en la mañana el presidente López Obrador hizo la comparación con cuando pusieron la reelección. Dijo, ahí no dijeron nada cuando la reelección. Bueno, hay 2 diferencias fundamentales. Primero, ahí sí era una reforma constitucional, cosa que esta no,
Segundo, empezó a aplicar para el siguiente plazo, no para los legisladores vigentes. Entonces, por eso digo, incluso si hubiera una reforma constitucional, aplicaría para el próximo presidente, no para Arturo Saldívar, si es que no se quiere violentar la propia Constitución. Pero también se ha comparado, Pepe, esa de transitorio con cuando modificaron el plazo a los magistrados del Tribunal Electoral. Cuando ellos entraron, a dos de ellos les pusieron 3 años de plazo, digamos, de mandato. A otros 2 les pusieron 6 años y a los otros 9 años. Y de pronto, después de haber sido nombrados, se les cambió a 4 de ellos el mandato de 3 a 8 años. Sobre la sociedad cubana que tuvo Fidel, de alguna manera recurre a Fidel en el último momento, cuando él había tratado de obviarlo un poco de la escena política del país en los últimos años. Entonces, creo que hay un fenómeno interesante por ese lado, y habremos de ver si realmente el cambio generacional implica un cambio de pensamiento o es simplemente una nueva generación pensando como la vieja que va dejando el poder a pedacitos. Independientemente de lo que iremos viendo poco a poco, ¿quién es Miguel Díaz-Canel? ¿Se puede confiar en Miguel Díaz-Canel como el hombre que el pueblo cubano quisiera condujera el cambio que de otra manera está poniendo a la isla en un momento peligroso de explosión? Es imposible saberlo, en realidad. Sí ha estado gobernando, pero ha estado gobernando a la sombra de Raúl. Y ahora va a estar gobernando él, ahora no solamente como presidente del país del Consejo de Ministros, sino también como el primer secretario del partido. Entonces, en sentido estricto, formalmente tiene todo el poder. Lo que está por verse es cómo se da la salida, si es que buscan salidas a la crisis. Han estado recientemente abriendo más sectores de la economía a la iniciativa privada, pero es siempre un toma y daca por parte del gobierno cubano. Te abren un sector de la economía, pero cuando ven que avanza, inmediatamente lo cierran para ellos tratar de apropiarse de los recursos de ese sector. O sea, es un estado titubeante frente al cambio. Estos jóvenes vivieron la persecución de los homosexuales, vivieron la exclusión de los poetas incómodos como Padilla. Entonces, mientras siga existiendo como único partido el Partido Comunista de Cuba, y Díaz-Canel repite el modelo de ser un primer ministro y además primer secretario y todo lo demás, pues Cuba estará sostenida en 2 pilares. Uno, el pilar social a través de los comités de defensa de la revolución que siguen operando, que no es más que una policía política, y el otro que es el ejército. Y el ejército estuvo en las manos de Raúl Castro durante 50 años. Entonces, esta es una dictadura militar disfrazada de civilismo. Y mientras eso no se altere en su estructura fundamental, quiero decir en su constitución, mientras no haya una reforma política que permita la pluralidad, que permita el verdadero ejercicio del voto, que no prolongue los plazos al gusto del dictador, que no haga cosas en contra de la lógica política ya aceptada. Entonces, mientras eso no ocurra, Pepe, yo no creo que pueda haber un cambio notable en Cuba. Hablaba Pascue del gran negocio que ha sido el bloqueo para la élite burocrática de Cuba. Cuba sin bloqueo hubiera sido un país con mercancías. Y un país con mercancías requiere un país con compradores y con vendedores y con distribuidores, y requiere una actividad económica que los cubanos le dejaron en sus manos a la burocracia.